Con base en eso, un oferente puede solicitar que le permitan participar a través de un recurso de objeción, que en una licitación abreviada la ve el ente licitante y en una licitación pública las ve la Contraloría General de la República. Y también se pueden realizar aclaraciones, que son dos temas completamente distintos. Una aclaración es cuando hay un aspecto oscuro en el cartel, en el sentido de que, por ejemplo, en una cláusula del cartel me dice que ocupa una pantalla de 14 pulgadas de una computadora y más abajo me dice que ocupan una de 15. Entonces el oferente dice 14 o 15, va a existir uno, diferencias de precio y dos, y para que no me descalifiquen mi oferta. Entonces se presenta una aclaración ante la institución indicándole, señores, en tal cláusula dicen que la pantalla es de 14, en tal otra indican que es de 15, acláreme cuál de las dos es. Entonces, eso es básicamente. Pero el recurso de objeción es cuando existan cláusulas que no me permitan participar y no existe una justificación para ese impedimento. Sí. Entonces el tipo de licitación lo define básicamente como el tiempo, el costo. No es que una contratación directa es cuando yo lo hago directamente a alguien o algo así. Sí, hay varios tipos. Se pueden utilizar contrataciones directas en casos de excepción y también va a definir, como usted lo dice, el tipo de procedimiento, el monto que yo vaya a contratar. Pero pueden existir, por ejemplo, contratación directa por oferente único. Eso significa que, más bien, eso aplica muchas veces cuando solo existe en el mercado una empresa que me puede proveer ese bien o servicio. Entonces, en ese caso, yo puedo decir, es que tiene que ser una contratación directa porque no tiene ningún sentido que yo saque una contratación cuando no va a llegar nadie, y si llega alguien lo voy a tener que descalificar porque no es compatible con el sistema que yo ya tengo instalado en una institución. El único que puede hacerlo es este. Entonces se hace una contratación directa por excepción, pero hay otras contrataciones directas que son exceptuadas, las cuales es por monto. Igual la abreviada va a haber un rango de monto y la pública también, de un monto para arriba. Y la gran mayoría de entregas según demanda, dependiendo de lo que quieran adquirir, salen por pública. Aunque también ahora la Contraloría ha admitido que si yo saco una contratación, una licitación abreviada, por ejemplo, según demanda, yo tengo un límite que va a ser el tope que me permite esa tabla de la Contraloría para contratar. No puedo pasarme de ese tope para realizar la contratación. La otra etapa es la presentación de ofertas, y en la presentación de ofertas es en la hora y fecha en que se estableció en el cartel. Antes de esa hora es que presentan la oferta cada uno de los, valga la redundancia, de los oferentes. Sigue después una etapa de análisis de ofertas, que es cuando todos los funcionarios de las instituciones públicas analizan cada una de las ofertas con la finalidad de constatar que cumplen con los requisitos que estableció el cartel, ese reglamento. Entonces verifican que cumpla con todas las especificaciones técnicas que establecieron. En ese caso también cabe la posibilidad de que soliciten aclaraciones, y hay aspectos de las ofertas que son subsanables también. Entonces, esa es la etapa para que analicen ofertas, soliciten aclaraciones y puedan realizarse subsanaciones. Posteriormente ya existe una recomendación de adjudicación y el acto de adjudicación. El acto de adjudicación es, una vez realizada este análisis de ofertas y que utilizando también todo el sistema de evaluación que estableció el cartel, por ejemplo, voy a darle un 70% al precio,
un 20% a la experiencia y un 10% a certificaciones ISO que tengan. Entonces, corriendo esa evaluación es que yo puedo decir quién es el ganador. Y se dicta el acto de adjudicación. Este acto de adjudicación lo que dice es, la empresa tal es el adjudicatario de la licitación por un monto tal y muchas veces se establecen, se hace la contratación después, no, esos son órdenes de compra. Y entonces ahí se dicta quién es el ganador del concurso y con quién yo quiero contratar. Sin embargo, el acto de adjudicación no significa que yo ya tengo el contrato, porque existe una etapa recursiva. Esto lo que significa es que contra ese acto de adjudicación yo puedo interponer recursos. ¿Quién perdió? ¿Quién perdió? Exactamente. Puede interponer recursos, independientemente si es, supongamos que hubieron 4 oferentes, y ese recurso lo puede interponer el oferente que quedó en la posición 2, en la 3 o en la 4, cualquiera. Lo único es que cuando uno interpone ese recurso, tiene que demostrar que incumple el 1, supongamos que es el tercero el que va a interponer el recurso. Tengo que probar que incumple el primero con las especificaciones técnicas del cartel o alguna norma, el segundo también, y que por eso, una vez que elimine el primero y el segundo, yo voy a ser el adjudicatario. Que ahí es un tema de legitimación para presentar los recursos. Ahí es como más que nada para decir, los otros no cumplen y por tanto yo puedo entrar. Exactamente. Elimino al 1, elimino al 2 y como yo soy el tercero, me lo tienen que adjudicar a mí. Exacto. Entonces, se puede interponer un recurso en contra de ese acto, lo cual no sé si ustedes han escuchado, me imagino que sí, del recurso de revocatoria con apelación en subsidio. En contratación administrativa no existe. Es revocatoria o apelación. Solo se puede uno, no los dos. Y dependiendo de ciertos temas ya que tienen que ver con la cuantía, entonces uno puede determinar si corresponde el recurso de apelación, que ese lo conoce la Contraloría, o un recurso de revocatoria, quien lo va a resolver es la propia institución. ¿La cuantía qué es? El monto adjudicado. El monto adjudicado es lo que va a determinar si es apelación o revocatoria. Y después de que se resuelva ese recurso, lo que viene es la parte de la firmeza del acto de adjudicación. En ese momento, el adjudicatario, quien resulta adjudicatario, ya sea el original o quien apeló y se lo volvieron a adjudicar, ese puede decir que ya tiene un contrato. Y en ese momento ya lo que viene toda la parte de formalización, donde se presentan los documentos necesarios y posteriormente gira una orden de compra a la institución o se firma un contrato. Algunos de esos dos temas. Para ilustrar un poquito, Alfonso, digamos, siendo la licitación pública como la más compleja en la práctica, en la realidad, tomando en cuenta un montón de factores que pueden salir, por ejemplo, esos recursos, etapa recursiva y demás, un concurso de licitación, ¿cuánto más o menos puede durar? Una pública puede estar tardando 2 meses y medio, 3 meses. O sea, no es tanto, realmente. Más o menos, pero sí es bastante. Porque también mucho depende de la complejidad, ¿verdad? No es lo mismo y una contratación según demanda para adquirir, ¿qué se me ocurre? Televisores o línea blanca, a una para que le desarrollen un software para transacciones bancarias. Digamos, la complejidad de preparación de la oferta y de revisión de esa oferta es bastante, pero más o menos puede andar por ahí con todo y fase recursiva. Sí, prácticamente eso era como lo que les traía preparado de forma muy general, pero si ustedes tienen preguntas, con mucho gusto les amplío en temas específicos que quieran conocer. Voy a aprovechar, pero igual ahí también ahora les podemos pasar el contacto y la presentación también se lo vamos a compartir.
Sí, porque hice la presentación de forma muy general, pensando en personas que no han tenido mucho contacto, pero si hay alguien que haya tenido contacto con todo esto y quiera preguntarme, con muchísimo gusto. Tal vez puede ser como para ampliar un poquito sobre esto que mencionaste, SICOP. Básicamente es una plataforma web. Entonces, Correcto. Para yo, tal vez el día de mañana, que ya no formo parte del sector público, tengo mi empresita quiero apoyar a un amigo para ofertar en un concurso público, ¿cómo hago para formar parte de SICOP? O sea, que necesito algo en especial. Es como usar ya la plataforma. Un proceso de inscripción. Es una inscripción que se realiza en el mismo sistema y usted se puede inscribir como proveedor. ¿Y se necesita firma digital? Sí, se necesita firma digital. ¿Es el mismo o similar al Merlin? Sí, es lo mismo, es la misma plataforma. Le cambiaron el nombre. Sí, sí, pero es la misma plataforma. No es como cuando existía, no sé si se acuerdan de Comprarred, que era el que utilizaba el Ministerio de Hacienda, que usted tomaba Comprarred y SICOP o Merlin, que en ese momento eran sistemas distintos en el sentido de la forma en que se manejaba. Ahora que es SICOP, entre SICOP y Merlin, no hay ninguna diferencia. Como dice Fabián, es solo el nombre. Sí. Todas las pantallas, todo es igual. No, es un caso, por ejemplo, en el que es un equipo informático, por ejemplo, los de seguridad, que son firewall, hay unos equipos que tienen que ir a Estados Unidos para ver un visto bueno, o como que la empresa que participa tiene que pasar por un proceso en Estados Unidos como que le da la certificación de utilizar ese equipo aquí en Costa Rica. Yo como gerente, yo como que creo el cartel, puedo contemplar esos plazos. Por ejemplo, yo le puedo decir a la empresa, en el cartel cuando lo estoy construyendo, entrega un mes. Sí. Pero dado el caso que una vez que la empresa se le adjudicó por algún motivo esa certificación que tiene que dar un ente en Estados Unidos, no va a salir en ese mes. Ahí como... Ok. Ahí hay dos temas. El primer tema es que el cartel es el reglamento específico de la contratación. Entonces, si cuando usted publica el cartel, usted dijo, es un mes, yo como oferente debía haber presentado un recurso de objeción y decir, señores de X institución, un mes no es posible cumplir u obtener esta certificación en el plazo de un mes debido a que el proceso en Estados Unidos lleva A, B, C y D etapas y cada una tarda tal y tal y tal, y aquí le presento como prueba una certificación del ente que lo realizaría que dice que el proceso lo mínimo que tarda es tanto. No lo hice. Al no hacerlo como oferente ya el cartel queda consolidado. Eso significa que si yo ya no presenté objeción dentro del plazo, aparte de eso, me lo adjudican y firmo el contrato donde dice que entiendo y acepto todo el cartel, que eso más bien viene desde la oferta, yo ya me obligué a eso. Entonces ahí viene el segundo tema. ¿Qué pasa si después me doy cuenta de que no se puede? Ahí lo que viene es, podría ustedes decirle, está bien, usted no puede cumplir, usted aceptó que lo iba a hacer en un mes, así que presénteme alguna documentación donde me demuestre que existe algún eximente de responsabilidad, alguna causa que yo no pude contemplar. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que ustedes tienen que entregar ustedes importan productos desde, ¿qué se me ocurre? Desde Colombia, cualquier país de Sudamérica. Y resulta que su distribuidor se los envía. Pero existió una huelga en la aduana de 2 meses y no pudo entregarles en la fecha. Ahí en ese caso, yo como proveedor lo que debería hacer es obtener una certificación de algún tipo o publicaciones en un periódico donde logre comprobar que ese producto estaba en la aduana y no se pudo despachar por una huelga.
Entonces ahí ya hay una justificación y es un hecho de un tercero que no está bajo mi control. En ese caso sí, pero en este caso si se comprometieron a un mes, salvo que exista una situación de caso fortuito o fuerza mayor, ya no habría como alguna justificación. Puede solicitar que, digamos, nos ha pasado a nosotros, yo trabajo para el gobierno, y sí nos ha pasado con varios proveedores que aunque, bueno, se adjudicó y se comprometió a entregar en tal fecha, lo que han hecho es solicitar una prórroga. También, como dice usted, justificado con algo de quien tiene que entregarle. Exacto, hay que presentar algún tipo de prueba que demuestre que no es negligencia mía, sino también que es un hecho de un tercero para poder justificar eso. Y todo esto igual se habla del SICOP con la parte de entidades públicas, pero ¿qué me dice acerca de la UCR, la UNED, el TEC, que son del Estado y a veces trabajan también como a lo propio interno, como si fueran privadas? Ellos tienen que sacarlo a través del SICOP o por medio de la Gaceta. Alguno de esos dos medios son. No puede hacerlo de otra forma. O sea, igual aunque la UCR, que a veces tienen ese cuenta de que es como universidad pública y privada a la vez, ellos tienen que regirse bajo todas las reglas de SICOP y Sí. todas las contrataciones. Correcto. Ellos tienen que utilizar SICOP o hacerlo a través de la Gaceta, las publicaciones, y les aplica lo que es Ley de Contratación Administrativa. Sí, es que se habla de aliarse, por ejemplo, como proveedor, entre empresa privada al SICOP, pero hoy que está en UCR, como que más bien es como que uno se tiene que meter con proveedores de como la UCR, no sé si es lo mismo. No, es distinto. El SICOP es a través del sistema, que es de las instituciones que estén adscritas al SICOP, pero si no están adscritas, entonces lo hacen a través de una proveeduría interna. Usted se inscribe como proveedor ahí, pero toda publicación tiene que salir en la Gaceta. Sí, igual no es como esa parte administrativa y todo lo demás se tiene que regirse bajo las leyes del gobierno. Ah, sí, no, igual el registro de proveedores también está establecido en las leyes de contratación. No hablan entidades así, financieras, entidades del gobierno comunes, pues hablan de centros educativos estatales que sí tienen sus también reglas internas. Es que por eso hay que fijarse muy bien, porque existen unas que están por ley de contratación. Por ejemplo, el ICE está con base en ley 8660. Hay otras instituciones que se rigen, tal vez no instituciones, pero tienen formas de contratación propias. Por ejemplo, con base en principios. Y les voy a poner un ejemplo. Correos de Costa Rica. Correos de Costa Rica tiene un sistema propio o unas regulaciones distintas a ellas porque son una sociedad anónima estatal. JASEC utiliza la ley del ICE. Ahora, con base en una ley, el INCOFER va a utilizar la 8660. Entonces es un tema bastante denso que hay que tener mucho cuidado y hay que analizar el caso específico, cuál es la institución y qué le aplico. Por eso les decía, hay que conocer bien cuál es la normativa que le va a aplicar a cada una de ellas. ¿Y en caso tiene que indicar bajo qué ley, más o menos? Por lo general se indica, dice, no lo indica expresamente, pero muchas veces dice, las declaraciones juradas establecidas en el artículo tal y tal de la Ley de Contratación Administrativa. Entonces usted ya se puede dar una idea, pero otras veces no se indica nada, entonces sí hay que analizarlo bien. Y esos carteles no deberían ser como obligatorios que digan bajo qué ley se están rigiendo, ¿no? Sí, es lo ideal, pero muchas veces lo que se hace es que se extrae, ¿verdad? Se extrae de ahí, del mismo contenido. Sí. ¿Y qué tiene de especial esa del ICE? La del ICE es un trámite un poco más flexible para agilizar las contrataciones. Por ejemplo, un recurso de objeción con base en ley de contratación administrativa se debe interponer en el primer tercio del plazo contado a partir del día siguiente de la publicación y la fecha de apertura de ofertas. En el caso de la del ICE es un cuarto. Entonces se reducen un poco los plazos, es muy parecida, pero tiene esas pequeñas temas de plazos,
y otros temitas que hay que analizar bien al momento de ofertar. Entonces sí es como importante conocer cada una, pero mucho se emitió para tratar de agilizar un poco las contrataciones del ICE. Sí, le preguntaba eso porque yo una vez trabajé en una empresa y el ICE tenía por decirlo así, habían dos empresas que estaban ofertando y se había hecho el amarre, ¿verdad? De la garantía. Ah, ok. Pero en ese momento, bueno, casi que se estaba seguro de que se iba a ganar, pero no se contaba con una liquidez como para comprar el equipo inicial para tenerlo ahí en el momento y entonces se perdió el contrato. Por eso le preguntaba si la garantía y la garantía era meramente monetaria o podía ser en especies, en este caso de esos equipos que se requerían tener a X fecha. Pero es que nunca entregaron los equipos. No. Sí, por eso. Lo que hicieron fue perder la garantía. Y se perdió la garantía y se perdió el contrato. Exacto. Y también con eso de la liquidez es importante, porque vean un tema. Yo presento la garantía, supongamos que son $100,000, que es de un 0 a un 5%. Resulto adjudicatario, gané el contrato. Ahora tengo que rendir una garantía de cumplimiento que va del 5 al 10%. Esa sí es obligatoria. Pero a mí no me devuelven la de participación hasta que deposite la de cumplimiento. Entonces, el tema de la liquidez, que es importante. Con eso la empresa se garantiza que la empresa que está ofertando tenga liquidez, ¿verdad? Sí, y también que yo no, si usted es el adjudicatario, que después ocurre esto que comenta el señor, no tengo liquidez. Entonces, le adjudico, se la devuelvo y me fui. Y no volví a aparecer y dejé todo tirado, todo un proceso de muchos meses. Entonces, el condicionamiento es, si usted no me firma el contrato o no me da la de cumplimiento, le ejecuto. Tengo que tener algo de garantía, como dice usted, amarrado para poder hacer a esta empresa cumplir ya después de que pase un proceso de varios meses para adjudicarle ese contrato. Bueno, si eso es... Bueno, muchas gracias. Vamos a avanzar de una vez, sí, ¿verdad? Muchas gracias. Dale. Como para hacer el examen un poquitito, ¿verdad? Ustedes vieron que en el procedimiento administrativo todo arranca a partir del cartel, ¿verdad? Entonces, la administración, la institución pública tiene la necesidad de contratar algo, un producto, un servicio, entonces lo hacen al interno de la entidad, del cartel, o también a veces piden ayuda a un tercero, y ahí en ese cartel entonces están los términos y condiciones básicos, fundamentales, a partir de los cuales, en última instancia, luego de pasar ese procedimiento que contó Alfonso, cuando se adjudica a la empresa, se suscribe un contrato. Entonces, por eso, digamos, el título de la charla de Alfonso era contratación pública. Al final hay un contrato, pero ese contrato está sujeto a ese cartel inicial. Entonces, hay términos y condiciones que se reflejan en ese contrato. ¿Okay? Es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ahí como vieron, pues, las charlas de hoy son meramente introductorias de ambos temas que son grandísimos, pero por lo menos para que les quede una noción, a lo mejor algunos de ustedes ya han tenido cierto contacto en el trabajo con estos temas, pero bueno, por lo menos para refrescar en ese caso uno que otro concepto. Entonces, contratación pública es todo un mundo, y ahora contratación privada, pues es también otro mundo enorme, y ahí, para introducir un poquitito el asunto, les quiero compartir estas ideas. Primero, algo interesante son las partes contratantes. En contratación pública, siempre una parte contratante va a ser una entidad pública. La otra parte contratante pueden ser varias partes, por cierto, hay una figura que se llama consorcio y demás, puede ser una empresa, puede ser persona física, como confirmó Alfonso,
Pero bueno, aquí en contratación privada estamos pues, hay contratación, por ejemplo, de una empresa con una empresa, por ejemplo, de una empresa con un consumidor, una persona física, o también una contratación, un contrato entre una persona física y una persona física. Y en ambos bandos, eventualmente, dependiendo del tipo de contrato, pueden haber varias partes. Entonces, hay mucha flexibilidad en la contratación privada, a diferencia de la contratación pública, que están sujetas a leyes especiales y a esos procedimientos que contaba Alfonso, al cartel y demás. Okay. Entonces, partes contratantes van a ser sujetos privados. Cayéndole un poquito al rollo de la tecnología también, bueno, contratación privada puede hacerse en internet propiamente, 100%, o fuera de internet, o un mix entre las dos, contratos relacionados con mi empresa, que se llama J. Mi empresa J contrata tanto en internet como fuera de internet, de forma privada, ¿ok? De forma introductoria también, para ir, digamos, contextualizando un poquito el asunto. Desde un punto de vista empresarial, se puede enfocar todo este tema de contratación privada, por ejemplo, en cuanto al enfoque, digamos, de emprendimiento. ¿Qué es emprendimiento? Por ejemplo, a lo mejor han escuchado ustedes estas empresas, startups, digamos, basadas en tecnología, que están en internet y que el giro de negocio principal, el core business, es a través de internet. Por ejemplo, Uber, Facebook y demás, ¿verdad? Entonces, o también emprendimiento, llámese pequeñas y medianas empresas o pequeñas y medianas empresas, micropymes, que no están ligadas a internet, por ejemplo, no sé, qué sé yo, una banistería, una verdurería, empresas pequeñitas, son emprendimientos también, van a tener sus contratos, eventualmente de tecnología, si necesitan, por ejemplo, correo electrónico para funcionar. Enfoque emprendimiento y también nuevos negocios, emprendimiento, ¿verdad? Emprender, que pueden ser empresas independientes o incluso dentro de instituciones ya grandes o empresas grandes, algo que a lo mejor no sé si han escuchado, que se llama spin-offs. Spin-off, entonces son emprendimientos dentro de empresa privada ya constituida que viene trabajando. También puede trazarse por ahí el asunto. Y también todas estas iniciativas de contratación privada podrían enfocarse el asunto desde un punto de vista de transformación. ¿Qué se podría llamar por transformación? A lo mejor han escuchado ahora que anda mucho rollo, transformación digital. Se podría enfocar de un montón de maneras, pero por ejemplo son empresas que ya tienen tiempo de operar y diseñan e implementan ciertas iniciativas de negocio relacionadas con tecnología, en donde necesitan contratar también bienes o servicios. Entonces, pues son enfoques diferentes que se toman en cuenta para abordar temas como estos. Esas son algunas ideas básicas, introductorias. Para hoy, para digamos ilustrar un poquitito el asunto, quise compartirles un modelo de negocio, una empresa que ya está operando, es un ejemplo práctico, que no es una empresa tica, para no digamos darle publicidad a nadie acá. Es una empresa española que opera en el Reino Unido y también en Francia. Y esta empresa, bueno, el giro de negocio principal es a través de internet. Ahí digamos, ahí genera sus ingresos, ahí genera sus clientes. Pero también para que todo esto funcione, para que la plataforma funcione, pues tiene sus oficinas en esos 3 países que les mencioné, sus oficinas físicas, en España, en Reino Unido y en Francia. Se llama OnTruck, ¿ok? Entonces, es una plataforma relacionada con este tema de economía colaborativa, parecido, por ejemplo, a Uber, a Airbnb y demás, en donde la esencia, el modelo de negocio básicamente es gente que tiene sus camiones para hacer fletes, camiones de diferentes tipos, y están por otro lado, están los transportistas, están las empresas, están cliente, persona física también. Por otro lado están los clientes. Yo, por ejemplo, Fabián, necesito, digamos, un flete de mercadería, llevarlo de Limón a San José. Entonces, me meto en la plataforma, publico mi necesidad y los transportistas pujan para agarrar el trabajo y hacerme el flete. Básicamente, esa es la esencia. Solo que al ser a nivel europeo el asunto es más grande y es bastante interesante. Entonces, una empresa como esto, para ir ilustrando el asunto para que vean la cantidad de contratos que una empresa como estas puede sostener a nivel privado.
dice por acá, ojo, este es el sitio web, son screenshots que saqué del sitio web. Empresas de todos los sectores nos confían su transporte. Entonces, clientes, son clientes, empresa que confían en el transporte, con ellos se contrata, por un lado, ¿ok? Con la persona que necesita el flete. Están los transportistas, con ellos también se contrata. Y ojo esta primera página, ojo lo que dice acá, que a lo mejor ustedes han visto. Política de privacidad, términos y condiciones. Al final de cuentas son contratos que están ahí posteados en internet y son los términos y condiciones bajo los cuales los usuarios de la plataforma están contratando con esa empresa, ¿ok? Son contratos. Entonces, ahí ya se está contratando contratos de diferentes tipos. Bajando un poquitito más, no, eso creo que es otra sección, digamos, entrando, lo que le di fue clic aquí a términos y condiciones. Términos y condiciones generales de contratación para los cargadores. Ojo, versión actualizada mayo 2018, información previa, ahí después les voy a compartir las cláusulas básicas que casi siempre salen en un contrato privado. Ahí empieza, datos de identificación de la empresa. Claro, quienes contratan se van a identificar al inicio del contrato, después viene el objeto del contrato, qué se está contratando. Y ahí para abajo siguen el montón de cláusulas. Esto está dentro del sitio web. Esta es la parte de abajo de la página principal de ese mismo sitio web. Entonces, casi siempre en la parte de abajo vienen un montón de enlaces en los sitios web. Y aquí lo que les quería compartir es esto, que casi siempre está aquí abajo, arriba o en el medio, que son los enlaces a las redes sociales de la empresa. Eso es básico, se ve mucho. Entonces, esta empresa está contratando con estas 3 empresas también. Estas 3 empresas, si ustedes ingresan a los sitios web respectivos, tienen también su política de privacidad, política de cookies, condiciones de compra, términos y condiciones, que son contratos. Al final de cuentas son contratos, en este caso se están dando a través de internet. Entonces, Twitter tiene sus términos y condiciones de uso. Y esta gente, al abrir un perfil corporativo de OnTruck en Twitter, tienen que aceptar y contratar con Twitter los términos y condiciones que esta gente habilita para el perfil empresarial de OnTruck, ¿ok? Entonces, ahí pues, hay muchos términos de contratación que eventualmente se desconocen, hay riesgos para las empresas y también para nosotros personas físicas. Si eventualmente contratamos con empresas como estas o como esta yo, como usuario que necesito el flete, bueno, estoy contratando y a veces la gente no lo sabe y a veces la gente eventualmente puede recibir una notificación por un uso indebido de la plataforma, entonces ahí pues, pueden salir gastos extraordinarios de asesoría legal, de multas y demás. Oh, qué interesante, estamos siempre en la misma página web. Nuestros inversores, inversionistas, porque esta gente empezó como una startup, entonces empezó a generar ingresos y digamos, a crecer poco a poco a partir de la esencia hasta de emprendimiento ligado a la tecnología. Entonces, empresas como estas, para ir creciendo, pues, a través de diferentes mecanismos consiguen dinero y bueno, y ojo, inversionistas. Estos inversionistas seguramente también pues, contrataron con la empresa algún tipo de contrato privado para respaldarse respecto a lo que están, digamos, invirtiendo en este negocio. Esto es una noticia, esto es de mayo del año pasado, 2018, fue la última, digamos, inyección de capital que tuvo esta empresa, 25 millones de euros en series B. Esto, digamos, en el contexto, recuerdan la primera diapositiva que hablaba aquí sobre emprendimiento, hay todo un digamos, un ecosistema emprendedor relacionado con empresas con un perfil como esta, que existe a nivel mundial, que se está dando en este momento, que se diferencia mucho, por ejemplo, de las pymes propiamente dichas. Entonces, aquí en Costa Rica también está creciendo mucho, es muy interesante. Entonces, no sé, a lo mejor han escuchado ustedes sobre estas rondas de inversión, de inversionistas. Entonces, aquí la noticia habla de acciones serie B y demás. O sea, es todo un rollo, pero bueno, no es el caso para la charla de hoy. El tema es muy grande. Nada más como para ejemplificar un poquitito. Ahora lo que les mencioné, nuestras oficinas. Ojo que esto es una empresa que el teje y maneje de la empresa es en internet. Pero bueno, el back office, o sea, para que esto se dé, necesita gente ubicada en instalaciones físicas. Y esa gente en instalaciones físicas seguramente necesita equipo de tecnología. Necesita
esta gente necesita servidores, necesita eventualmente, si es muy grande la información, un data center con quién contratar, correo electrónico, equipo de ofimática, una licencia, a lo mejor no sé si de Google, de Office 365, quién sabe qué usarán para comunicarse entre ellos, entre las oficinas. Y cada oficina tendrá también, además de ese equipo de ofimática, desde un punto de vista, digamos, de informática, y pues conexión a internet. Tienen que tener de fijo un proveedor que les dé acceso a internet, que es un servicio de telecomunicaciones, y ahí entra todo un rollo relacionado a una industria relacionada con telecomunicaciones, que ahora vamos a tocar un toquecito. Entonces, para ilustrar un poco, o sea, un montón de contratos por todo lado. Ojo, este otro enfoque, dentro del mismo sitio web, súbete y trabaja con nosotros. Entonces, contratos desde un punto de vista laboral. Empresas como estas, ahora vamos a ver, les da mucha importancia a los contratos que suscriban, tanto a lo externo, con terceros, como a lo interno, con sus propios trabajadores, por un tema, digamos, de propiedad intelectual, de confidencialidad respecto a la competencia. Las ideas de negocio, las iniciativas de negocio, tienen que intentar ser tan frescas y diferentes que entonces la propiedad intelectual es importantísimo. Y todos estos trabajadores eventualmente van a suscribir contratos de trabajo también, cubriendo, digamos, temas como esos. No solo trabajadores, sino también, aquí el enfoque es en trabajadores propiamente de la empresa, sino también eventualmente terceros, tercerizados, servicios tercerizados, para el desarrollo de cierta funcionalidad de la plataforma que ellos quieren habilitar. Eventualmente, no sé, ahora creo que lo metí aquí una noticia, donde ya están ellos mismos, esta misma empresa, diseñando ya algoritmos de inteligencia artificial para meterlo en algunas partes de la plataforma. Ok, eso es otro ejemplo de la misma empresa, nueva identidad de marca y nueva web, por un tercero también. Entonces, una empresa como esta es también otro ejemplo, contrata con un tercero que le genera, digamos, la estrategia de marketing digital y de marca. Entonces, en este caso, tanto o principalmente enfocado un poquitito en internet, entonces contratan con un tercero también por ahí. Ejemplos, digamos, de contratos. Ejemplos de contratos también como parte de esa estrategia que le generó esta empresa que vimos ahora. Bueno, esta gente, además de la aplicación web que tienen ahí en internet, bueno, tienen habilitadas aplicaciones móviles en tiendas de aplicaciones, que hay muchísimas. Ellos escogieron por aquí, por ejemplo, Google Play. Aquí están contratando con Google para poder habilitar esta aplicación. Entonces, hay contratos, términos y condiciones de uso de Google Play, en donde Google Play se gana una comisión por cada venta de cada descarga de aplicación. Y para habilitar, digamos, la aplicación acá en la tienda de aplicaciones, es todo un rollo, todo un procedimiento, digamos, que hay que conocer y adaptar, digamos, y cumplir. Está en el App Store también, entonces también contratando con Apple. Entonces también contratos privados que se dan todos los días. Con Facebook, como les comentaba ahora, están en redes sociales. Bueno, para habilitar el perfil corporativo en Facebook también tienen que conocer y cumplir con los requerimientos y obligaciones que pone Facebook en sus términos y condiciones. Internet, a lo mejor ya lo han visto, esta plataforma Eventbrite es básicamente enfocada en diseño, digamos, y promoción de eventos, de actividades. Entonces, ojo, ellos la usan también, entonces contratan con este tercero también para promocionar sus eventos, sus actividades, ojo, las fechas de las actividades que ellos van haciendo. Este es un sitio web, GitHub, no sé si lo han usado o lo han visto, básicamente una plataforma muy robusta para desarrollar proyectos, soluciones de tecnología. Entonces el código de las aplicaciones se puede usar ahí de forma, qué sé yo, compartida entre las partes involucradas y demás. Entonces ellos ya tienen proyectos que en algún momento, digamos, almacenaron y trabajaron en GitHub. Entonces, digamos, esta plataforma también tiene sus términos y condiciones de uso y suscriben contratos a través de internet con estos terceros. Esto fue lo que les comenté. Apuesta por la inteligencia artificial, Machine Learning, entonces, Machine Learning, perdón. Y bueno, algunos ejemplos, más ejemplos relacionados con este giro de negocio. De tipos de contratos, que como ven son muchísimos. Contratos de servicios profesionales, esto es básico. Entonces, en la calle se ven muchos tipos de contratos de servicios profesionales, aquí hay algunos ejemplos.
Acompañamiento para el manejo de cambio del CRM relacionado con administración y aproximación a clientes. SMS empresarial, por ejemplo, digamos, estas empresas que como parte de su estrategia de marketing, entonces le llegan a uno estos mensajes de texto, ¿verdad?, del teléfono. Entonces, bueno, son servicios que se contratan a terceros para promocionar a la empresa. Custodia y almacenamiento de data center, call center, son servicios profesionales que se tercerizan también usualmente. Contratos de desarrollo de software o soporte y mantenimiento, almacenamiento, depósito de código fuente, confidencialidad, temas de no competencia, temas de propiedad intelectual, temas de arrendamiento de equipo, son ejemplos de contratos que están ahí en la calle, que se ven y que se dan en el día a día. Recolección de materiales de reciclaje, estos son contratos, estos básicamente son ejemplos de contratos que saqué de una carpeta que tengo ahí de contratos que he trabajado. Por ejemplo, estos materiales de reciclaje es equipo de cómputo y demás que ya cumple su vida útil, entonces se contratan empresas para que se lleven y reciclen el equipo. Contratos de licencia de uso, eso se relaciona mucho también con soluciones de tecnología, con software y demás, para usarlo por cierto tiempo, por ciertos plazos, a cierto costo. Contratos de comisión, en caso de ventas, que me ayuden comisionistas. Contratos de alianzas estratégicas, joint venture, es básicamente que se unen partes para generar, digamos, iniciativas de negocio. Yo pongo algo, usted pone otra cosa y generamos beneficio para ambas partes. Esto es una abreviatura en inglés que se llama memorando de entendimiento, que básicamente son igual, términos y condiciones de empresas, de partes que suscriben, digamos, acuerdos para apuntar, digamos, a un norte común. Contratos de transferencias de acciones. Estas acciones a lo mejor han escuchado, digamos, de que las sociedades, las empresas tienen, digamos, acciones o cuotas. Entonces, cuando se transfieren sociedades o se brindan o se venden acciones o se ceden acciones, se dan contratos de diferentes tipos relacionados con acciones. En este caso, el contrato se llama contrato de transferencia de acciones. Compraventa de establecimiento mercantil, ya cuando se quiere vender un negocio entero, y ese negocio entero que tiene oficinas, bueno, eventualmente tiene un sitio web, y ese sitio web incluye una plataforma de pagos electrónicos. Entonces, digamos, como parte de todo el establecimiento se tiene que incluir el tema del sitio web. Bueno, ¿quién va a tener los accesos? ¿Dónde están? ¿Dónde está hosteado el asunto? ¿Quién es el propietario del nombre de dominio? ¿Cómo está el tema con ese sitio web? Estos dos temas relacionados con telecomunicaciones los quise incluir porque al final de cuentas son contratos relacionados con tecnología también. Y para, digamos, tropicalizarlo un poquitito el asunto, aquí en Costa Rica, para que sepan, a lo mejor ya lo saben, hay todo un sector también que es otro mundo relacionado con las telecomunicaciones. Entonces, las telecomunicaciones, así como de forma muy básica, lo que podríamos decir es que es como el medio a través del cual, digamos, el usuario pues, adquiere un servicio, por ejemplo, de internet. Entonces, acá en Costa Rica hay normativa, por ejemplo, hay un reglamento sobre acceso e interconexión. Entonces, a partir de ese reglamento, a partir de esa normativa, se habla, por ejemplo, del acceso que tienen, por ejemplo, el ICE que dar a American Data para que American Data use la red del ICE para que American Data le dé acceso a Internet a sus clientes, y el Internet es un servicio de telecomunicaciones, el acceso a Internet está regulado. Entonces, son contratos de tecnología que hay muchísimos. Lo que quiero, digamos, hoy es como introducirles y hacerles ver que, bueno, que la amplia gama de contratación privada es muy grande. Relacionado con telecomunicaciones también están los contratos de adhesión. Entonces, estos famosos contratos de adhesión, de acuerdo a la normativa local, lo que significan es que todos nosotros, incluso persona física o persona jurídica, suscribe contratos con todos los operadores y proveedores de telecomunicaciones a nivel local, y de acuerdo a la normativa local se llaman contratos de adhesión. Entonces nosotros, por ejemplo, algo básico, por ejemplo, servicio celular, lo que suscribimos con el ICE, Claro, Movistar, es un contrato de adhesión, así se llama. Entonces son contratos privados al final de cuentas. Contratos de internet empresarial, o sea, son contratos, se llama acá, de adhesión. Ok, para finalizar, les quise, digamos, consolidar en esta diapositiva los títulos de las cláusulas que forman casi siempre un contrato privado. Son como las básicas.
los contratos privados, lo interesante es que las partes, pues, dependiendo de lo que quieran contratar, pueden incluir un montón de cláusulas más o menos con diferentes nombres. Al contrato se le pueden poner el nombre básicamente que uno quiera, lo puede ligar, digamos, a la iniciativa de negocio que se está, digamos, negociando, pero hay mucha libertad en ese sentido. Igual con las cláusulas, con los títulos y con el contenido de la cláusula propiamente. Entonces, para que se lleve una idea, más o menos, estos contratos, ya sea fuera de internet o en internet, como esos términos y condiciones que ustedes los ven en casi todos los sitios web y siguen, independientemente que estén en internet, una misma estructura, una estructura muy similar, tanto aquí en Costa Rica como fuera de Costa Rica, se mantiene. O sea, son cláusulas esenciales que siempre, casi siempre van a estar en un contrato privado. Son estas que ven acá, vamos a ir rápidamente cubriéndolas. La primera, partes representantes legales. Básicamente las partes, quién está contratando, es básico. Entonces, ya sea una empresa tica o una empresa que no es tica, se describe un poquitito quién es esa empresa y se identifica un poquitito dónde está el domicilio social, dónde está ubicada esa empresa. Quién es la persona que está contratando o firmando el contrato en representación de esa empresa, porque la empresa no firma sola, firma a través de una persona física. Entonces, ¿quién está representando a esa empresa? Si es que es una empresa, eventualmente eso puede ser una persona física, pero siempre, digamos, al inicio del contrato se describe un poquitito quiénes son las partes, quiénes están firmando al final del contrato, que casi siempre se firma al final del contrato. El objeto, o los servicios, o el producto, ¿qué se está negociando? ¿Cuál, digamos, es lo básico? ¿Qué es lo que se está contratando? Entonces, casi siempre se incluye esta cláusula. O sea, ¿cuáles son los servicios de tecnología que se están contratando? Se describe un poquitito y eventualmente como hay tanta flexibilidad, tanta libertad, si son muchos los servicios o si se va a trabajar, por ejemplo, por orden de servicios o por orden de compra, entonces esa orden de servicios se puede, digamos, tirar como anexo al contrato. Entonces, en la cláusula sobre anexos, aquí lo metí, se dice que los anexos van a formar parte integral del contrato. Entonces, es una posibilidad. Se incluyen temas como estos que ya he mencionado hoy, como la confidencialidad de la información que ambas partes se van a compartir, o si es algo muy delicado, una iniciativa, digamos, de negocio delicada que va a ser algo muy novedoso, muy nuevo. Entonces, bueno, la confidencialidad que tienen que tener, por ejemplo, sus trabajadores o sus proveedores por este contrato que estamos suscribiendo, porque me genera riesgos a mí en caso de que esa información salga a la luz pública. Entonces, hay cláusulas de confidencialidad, cláusulas de propiedad intelectual también, si hay mucha originalidad de por medio, si hay ciertas condiciones bajo las cuales vale la pena tocar un poquitito el tema de propiedad intelectual, por ejemplo, en el desarrollo y diseño web o de aplicaciones y demás. Obligaciones de las partes, se establecen también cuáles son mis obligaciones, cuáles son sus obligaciones. Entonces, por ejemplo, ahora hablamos en cuanto a la contratación pública, de ese pago, de esos plazos, ¿verdad?, que vienen en el cartel y demás. Bueno, aquí también podemos meter como un anexo en obligaciones. Bueno, usted B, parte B, tiene que cumplir al SLA, que está como anexo B de este contrato. Entonces, es una obligación y si usted incumple, entonces, en otras cláusulas del contrato se pueden establecer también, digamos, pues, consecuencias, sanciones. Eventualmente también existe la posibilidad de incluir una cláusula penal, como comentaba Alfonso, un contrato privado. Ok, algo bonito también del contrato privado es que hay libertad de contratación entre las partes. Una parte no está obligando a la otra a contratar. Entonces, aquí es muy interesante porque pues un contrato, dependiendo de la complejidad de lo que se esté negociando, pues puede dilatarse un poquitito la negociación hasta que ambas partes queden de acuerdo en contratar y firmar. Entonces, se le da vuelta a cláusulas, se eliminan cláusulas y se negocia, es pura negociación. Ok, obligación de las partes, yo tener claro bien cuáles son mis obligaciones. El precio, bueno, siempre va a haber un precio, un monto, casi siempre. ¿Cómo se va a pagar ese monto? ¿De forma mensual? ¿Va a haber una tarifa fija? ¿Cómo se van a manejar el tema de los impuestos? Ustedes, digamos, operan en Costa Rica, bueno, tienen que cumplir con cuáles impuestos, ustedes los asumen, o yo los asumo, perdón. La factura, usted lo que me paga, ¿va a incluir los impuestos o me va a rebajar del monto mensual el 13%? ¿Cómo está el asunto? Tiene que quedar bien claro.
el plazo del contrato, por cuánto tiempo estoy contratando. Entonces eso es básico también, se tiene que incluir. Y también qué pasa en caso de que nosotros terminemos el contrato, qué opciones hay para terminar el contrato, cómo se termina este contrato, se describe en una cláusula también. ¿Cuál es la relación entre nosotros, entre ambas partes que estamos contratando? ¿Somos independientes o no? ¿O cómo está esa relación? ¿Usted tiene que cumplir con obligaciones de mis trabajadores o no? ¿Cómo está el asunto? ¿Usted es responsable de sus trabajadores? ¿Somos contratantes independientes o no? Eso es importante aclararlo. La cesión del contrato, ¿se cede o no el contrato? En caso del año 3 del contrato de acuerdo al plazo, a mí me absorbe una empresa, bueno, ¿cómo está el asunto? ¿Qué pasa? ¿Tiene que haber una notificación previa? ¿Cómo está el asunto de la cesión? ¿Yo puedo ceder este contrato a un tercero o no? Enmiendas al contrato. Esta es una cláusula que casi siempre se mete porque eso le da, digamos, como agilidad al contrato en caso de que el día de mañana las partes quieran hacer algún ajuste al contrato, algún cambio, incluir algo, quitar algo. Entonces, poder hacer enmiendas, casi siempre se incluye. Solución de conflictos, igual, ¿qué pasa si tenemos un problema, digamos, el día de mañana también? Entonces, ¿a dónde recurrimos? ¿Qué tenemos que hacer? Porque ya en ese momento es complicado ponernos de acuerdo porque estamos en conflicto. Entonces, es mejor sentar las bases desde un inicio. ¿A qué centro de resolución de disputas vamos a ocurrir? ¿O vamos a ir directo a los tribunales de justicia? ¿Cómo está el asunto? Y ligado a eso último que estoy diciendo, tribunales de justicia, la jurisdicción y legislación aplicable, esto es importantísimo, que se relaciona ahora con una pregunta que están haciendo sobre tema, digamos, de normativa. Ok, cada país, y hay países grandes que tienen sus estados, en donde el tema legal varía muchísimo, dependiendo de cada lugar. Entonces, esto también va a impactar muchísimo el contrato. ¿Cuál va a ser la normativa a partir de la cual las partes están contratando? ¿Cómo está el asunto en ese sentido? ¿Aplica la jurisdicción del estado de Florida, de los Estados Unidos? ¿Cuál es la legislación aplicable? ¿Cuál normativa va a ser la legislación, no sé, de Panamá? ¿Cómo está el asunto? Entonces, en caso de conflicto, esto guarda mucha relación para ver a dónde las partes eventualmente tienen que ir a pelear, digamos, una discrepancia o un problema, digamos. Notificaciones, también, algo básico. O sea, se indica, digamos, dónde se pueden localizar a las partes, dónde me pueden notificar a mí, dónde están mis oficinas, a quién, digamos, yo tengo que contactar. Eso también, digamos, son como algunas de las clausulillas que casi siempre se incluyen. Aquí incluyo otras, así como para que lo tengan por ahí cuando ya tengan la presentación. Por ejemplo, exclusiones. Yo me gusta a veces meter esa cláusula por ejemplo, la ligo mucho al tema aquí del objeto y los servicios, para que quede bien clarito entre las partes lo que no se está incluyendo. A veces como que refuerza bastante esta cláusula para que quede bien claro y después usted no me salga a cobrar cosas o me pida cosas que no están contempladas en el precio. Entonces, se puede meter por ahí la exclusividad o no. Yo estoy contratando con usted proveedor, bueno, ¿cómo está el tema? Usted, digamos, trabaja de forma exclusiva para mí o puede trabajar para mi competencia. ¿Cómo está el asunto? O sea, contactos claves, cuando son proyectos, ahora que hay mucha tendencia, que cae muy bien el tema, digamos, del trabajo por proyectos. En los contratos, usualmente, también se pueden meter los contactos claves por cada parte para que coordinen el proyecto, que funjan, digamos, como contacto principal de cada parte, para que haya orden respecto al contrato. Entonces, parte A sabe que mi contacto es Juan, parte B mi contacto es Luis, entonces Luis y Juan van a ser los contactos principales para las partes y ellos van a delegar la información, van a distribuir la información y, a lo interno de cada parte para que haya orden. Y bueno, nada más para terminar un par de cosillas más, el tema de privacidad de datos y seguridad de la información, esto es una tendencia también por temas de normativa y también de entorno, que ya contratos privados a diferentes niveles están incluyendo temas de seguridad de la información y de protección de datos personales. Entonces, incluso visto desde un punto de vista de estándares de calidad de con quien yo estoy contratando, se meten dentro del contrato privado cláusulas, por ejemplo, sobre seguridad de la información, en donde yo le pido a usted, si quiere contratar conmigo, cumplir con ciertos estándares mínimos de seguridad
en caso que usted quiera contratar conmigo. Si no los cumple, entonces no, puedo buscar a otra persona que sí los cumpla. Muy interesante, ya se está dando. Igual el idioma, al ser contrato privado, eventualmente las partes pueden elegir otro idioma para contratar y pueden decir que el idioma que va a privar en cualquier negociación, en cualquier documento anexo o en relación con este contrato va a ser, por ejemplo, el idioma inglés, y va a prevalecer el inglés en caso de alguna disconformidad, por ejemplo, con el español. Eso es más o menos, en resumen, lo que les quería compartir, así de forma introductoria. Espero por lo menos que les haya servido un poquitito. Como vieron, digamos, es bastante amplio, bastantes son las opciones. Estas son las cláusulas que casi siempre están en los contratos privados. Y el ejemplo inicial era también para que se den una idea de que una empresa como esa, con ese perfil igual, es un ejemplo nada más que de negocio, digamos, que necesita, digamos, contratar con un montón de gente para operar. Y ese montón de gente no necesariamente tiene que estar aquí en Costa Rica, pueden estar afuera. Y seguramente, por ejemplo, esas redes sociales, la jurisdicción y legislación aplicable no está aquí en Costa Rica, seguramente está en otros países. Entonces es muy interesante. Ligado a esto hay un montón de normativa aquí a nivel local y a nivel internacional relacionada con contratación privada que respalda todo esto. Y bueno, y lo interesante también es que son muchísimos los casos y las situaciones en donde la tecnología pues ahora se ve de por medio. Entonces es muy bonito en mi caso que también me enfoco un poquitito más con rollos de tecnología y derecho. Entonces veo que sí, o sea, que ahora en el día a día es una cuestión de entorno. O sea, ya de una forma u otra ya la tecnología está ahí de por medio en este tema de contratación privada y ahora en el tema de contratación pública también. Ahora no, desde hace mucho tiempo. Pero bueno, les queríamos compartir un poquitito de esto y esperamos que les haya servido. No sé si tienen alguna pregunta sobre algo en particular. Todo claro. Bueno, tal vez como un consejo, como persona física, que al final de cuentas estamos aquí viendo el asunto y enfocándolo como personas físicas, así independientes nosotros como persona física. Ahora en internet es muy fácil usar sitios web, pero al usarlo usted ya está aceptando todos esos términos y condiciones, políticas de privacidad, políticas de cookies y demás. Y si bien, digamos, da mucha pereza, claramente muy poca gente, por decir casi nadie, se va a leer todo eso, son contratos enormes, por lo menos sí saber que hay que tener cuidado, porque ya con solo usar algo ya estoy, digamos, generando riesgos para mí y para la gente, digamos, que eventualmente me rodea o en redes sociales y demás. Entonces hay que tener cuidado, porque ya se está contratando, son contratos privados que se están dando en ese momento con ustedes nada más al abrir una cuenta en un sitio web. Ahí ya hay un trasfondo de contratación privada ahí detrás que ya está abriendo. Entonces vale la pena que lo tengan en cuenta.